Buenos días, alumnos de 10º grado. Vamos ahora a ver la clase de química. Estábamos viendo la tabla periódica y ciertas cosas acerca de la teoría atómica de Dalton más que todo. La teoría atómica se refiere a que cada elemento está formado por átomos que son iguales. Eso decía la teoría atómica de Dalton. Sin embargo, hay un error ahí, ¿verdad? No todos los átomos de todos los elementos son iguales. Entonces a eso se le llama isótopos. Son isótopos de un mismo elemento. Primero que nada vamos a ver qué significa la palabra isótopo. Entonces tenemos que la palabra isótopo. Iso, que significa mismo, y topo, que significa tipo, ¿verdad? Entonces esto quiere decir mismo tipo, ¿verdad? Un isótopo, la palabra significa mismo tipo. Ahora, ¿mismo tipo de qué? Bueno, los isótopos se definen como átomos de un mismo elemento con distinta masa atómica. Si nosotros vemos la tabla periódica de los elementos, aquí nos da el peso atómico, que sería la misma masa atómica. Este peso atómico que sale aquí es la suma de los diferentes isótopos que tiene un elemento y su abundancia en la naturaleza. Ahora, la masa atómica está dada por los protones más los neutrones. Esa es la masa atómica y eso es lo que define un isótopo. Ahora, si nosotros tenemos el número atómico de cada elemento, ese número atómico indica únicamente el número de protones y electrones que existen. Nosotros sabemos que el átomo está definido como un núcleo rodeado de orbitales. En el núcleo decimos que se encuentran las partículas subatómicas, que ahí estarían los protones y los neutrones. Y los electrones se encuentran distribuidos en las capas que están sobre el núcleo del átomo. Ahora, si nosotros vamos a hablar de los isótopos, vamos a decir que vamos a hablar de una masa atómica, ¿verdad? de los isótopos. Ahora, la masa atómica está dada por los protones, dijimos, más los neutrones. Pero los protones yo no los puedo cambiar, ¿verdad? Porque esos son la identidad del elemento. Vamos a decir entonces que la cantidad de protones me dice qué elemento era por el número atómico. Ahora, así que yo no puedo cambiar la cantidad de protones, sin embargo, sí puedo cambiar la cantidad de neutrones. Entonces, para cambiar la masa atómica, necesito cambiar la cantidad de neutrones. Entonces, los isótopos son átomos con la misma cantidad de protones, pero diferente cantidad de neutrones. Entonces, los isótopos reciben nombres diferentes, ¿va? No del todo, pero sí, por ejemplo, el carbono 14, el carbono 12, siempre son átomos del mismo elemento, pero con diferente masa atómica. Entonces vamos a decir que el número atómico de la tabla periódica es el que da el número de protones y el número de electrones. Todos los átomos de un elemento, entonces vamos a decir que tiene el mismo número de protones y electrones, pero el número de neutrones puede diferir, ¿verdad? Y es ahí donde se encuentran los isótopos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decimos, hay 3 tipos de átomos de potasio, ¿verdad?, que existen naturalmente. Los 3 tipos tienen 19 protones y 19 electrones, ¿verdad?, que es el número atómico que se encuentra en la tabla periódica. Sin embargo, un átomo de potasio contiene 20 neutrones, hay otro átomo que contiene 21 neutrones y otro átomo que contiene 22 neutrones. Entonces, este tipo de átomos son los que llamamos isótopos. Los isótopos tienen más neutrones, que tienen más neutrones tienen una mayor masa. Y las diferencias que existen entre los isótopos que están naturalmente
en la naturaleza solo está determinado por la abundancia del mismo. Ahora, cada isótopo de un elemento es identificado con un número llamado el número de masa que dijimos, ¿va? Que no es más que ese sería la suma del peso atómico y los neutrones del núcleo. El número de protones más el número de neutrones. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para poner en práctica esos conceptos que vimos hoy. Vamos a decir entonces, vamos a copiar unos ejercicios que nos dicen lo siguiente. Dice, el elemento silicio, ejemplo, el elemento silicio existe en la naturaleza en una mezcla constituida. Existe en la naturaleza en una mezcla constituida por un 92.2% de isótopo de masa 28. Y dice un 4.7% dice, de un isótopo de masa 29. De masa 29 y 3.09% de un isótopo de masa 30. Decimos cuál debe ser el valor para la masa atómica del silicio. ¿Cuál es el valor para la masa atómica del silicio? Ya dijimos, ¿verdad? Esas masas atómicas o peso atómico que se ve ahí reflejado en la tabla periódica no es más que nosotros vamos a multiplicar el porcentaje de abundancia que haya de cada isótopo con la masa de ese isótopo y después lo vamos a sumar y eso nos va a dar el total de el elemento que estemos hablando. Entonces solamente aquí vemos que es el silicio. Entonces lo que vamos a hacer es únicamente vamos a convertir los porcentajes a decimales y los vamos a multiplicar por la masa que tengan y luego lo vamos a sumar. Vamos a decir entonces el 92.2%, entonces vamos a decir que se convierte. Si lo dividimos entre 100, vamos a decir que esto es 0.922 por este porcentaje es masa 28. Entonces vamos a multiplicar por 28. Entonces esto nos va a dar, si yo multiplico 0.922 por 28, esto me da 25.816. 25.816. ¿Qué son eso? Entonces le vamos a decir que las unidades en las cuales podemos medir esta cantidad del elemento se llaman UMA, que significa unidad de masa atómica. Entonces van a ser UMA. Ahora el siguiente, que el porcentaje es 4.70, nosotros entonces lo pasamos a decimal, 0.0470 por el porcentaje de masa que tiene, que sería 29. Entonces esto me va a dar, yo tendría que me sale que es
1.363 UMA. 1.363 UMA. El otro que tenemos de un porcentaje de 3.09%, pues vamos a decir que es 0.0309 por 30. Sacamos la cantidad, ¿verdad? 0.0309 por 30. Y me sale que es 0.927 UMA. 0.927 UMA. Entonces ahora tendríamos que la masa atómica del silicio sería la suma de sus trepas. Entonces vamos a tener que sería 25.816 más 1.363 más 0.927. Eso me da un total de 28.09. 25.8 más 1.363 más 0.927. 28.09 UMA. Entonces vamos a decir que la masa atómica del silicio, es 28.09. Si nosotros buscamos el silicio en la tabla periódica, vamos a ver que el elemento del silicio es el elemento número 14. Entonces vamos a buscar el elemento 14 y vamos a ver ahí la masa atómica, ¿verdad? Lo que esté en rojo, ahí, esa sería la masa atómica. Usted debe tener su tabla periódica y ve que lo que nos sale es esta cantidad, ¿verdad? Entonces esa es el peso atómico de un elemento en la tabla. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a decir ejemplo 2. Entonces vamos a ver, se dan, dice, los datos de los isótopos de un elemento X. Se dan los datos de dos isótopos de un elemento X. Es decir, no nos dicen qué isótopos son o de qué elemento van a ser esos isótopos. Entonces vamos a ver, vamos a decir que el isótopo 6, lo vamos a poner como X6 porque no sabemos cuál es el elemento. Entonces va a tener, dice, una masa. Vamos a poner aquí masa. Y aquí vamos a tener el porcentaje de abundancia. Entonces vamos a decir que la masa que tiene este isótopo es de 6.015. Y el porcentaje de abundancia que está en la naturaleza es de 7.59%. Y está también el isótopo 7, cuya masa es 7.016. Y el porcentaje de abundancia sería de 92.41%. Nos dan esos datos y nos preguntan qué elemento es. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar la masa de cada isótopo por el porcentaje de abundancia pasado ya a decimales. Lo vamos a sumar y luego tenemos que buscar, comparar esa masa que nos den con el peso atómico de los elementos para encontrar qué elemento era. Se lleva un poquito más de trabajo, por eso por buscar en la tabla periódica. Entonces vamos a decir que sería mi elemento X, entonces va a ser igual
a la masa del primer elemento, UMA, esto van a ser UMA, por el porcentaje de abundancia de este, que sería 0.0759, más el otro, que sería 7.016 por el porcentaje, que sería 0.924. ¿Cuál va a ser el peso atómico de ese elemento? Así nosotros hacemos las multiplicaciones y lo sumamos. Me va a dar que el peso sería 6.939985 UMA. Entonces yo tengo ahora que tener la tarea de buscar en mi tabla periódica qué elemento es el que estoy hablando. Ahora aquí al buscar y comparar los pesos atómicos, es decir, el numerito que está en rojo, yo busco por cada uno de los elementos y veo cuál se parece. Y veo que aquí el litio, el elemento 3, tiene un peso atómico, ¿verdad?, de 6.94 UMA. Entonces vamos a decir que el elemento es el litio. Entonces el elemento X es el litio, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo los isótopos forman parte de los elementos en sí, que no todo, que la teoría atómica de Dalton estaba equivocada en ciertas cosas, porque no todos los átomos de un mismo elemento son iguales, sino que por eso existen los isótopos. Para la próxima clase vamos a ver la configuración electrónica, también viendo la tabla periódica, ¿verdad? Porque ahí está, y lo que significa los niveles de energía, donde vamos a ubicar cada electrón, dependiendo del número atómico que tenga ese elemento. Entonces ahí nos vamos a quedar y nos vemos en la próxima clase.